el sílabus que nos orienta en el desarrollo de los contenidos. Hasta ahora hemos visto la antigüedad y hemos terminado. Estamos viendo la Edad Media, hemos hablado de los primeros cristianos y el pensamiento filosófico en las tres épocas, la apologética, la patrística y la escolástica, y hemos visto también sus características. Hemos hablado un poco de Tertuliano como un representante de la apologética, credo quia absurdum, decía él. Hemos visto San Agustín y su pensamiento y la influencia que tuvo no solamente en el cristianismo, sino en la cultura occidental. Y ahora vamos a ver algo de Santo Tomás de Aquino, con lo que terminaríamos la Edad Media. Y comenzaríamos a ver la modernidad. Yo les comparto en el grupo de WhatsApp diferentes documentos en formatos distintos. Hasta ahora les he compartido algunas grabaciones muy buenas de especialistas, profesores de primer nivel mundial, por ejemplo, del Instituto Juan March de España, que es un excelente instituto. Los docentes que yo tuve en el doctorado que hice son de ese instituto, Juan March. Y el último video que les compartí es sobre Lutero, precisamente. Espero que lo hayan visto. Algunos son un poco largos, pero está muy bien. Antes también compartí grabaciones, videos, documentales sobre Esparta, sobre Aristóteles, sobre Alejandro Magno. Entonces, ese es material complementario. Y aparte, vemos algunos documentos de mi autoría que han sido publicados en distintos momentos y que evidentemente, siendo temas clásicos, sirven. Bueno, San Agustín vive en el siglo V, de la caída de Roma, el saqueo de Roma por Alarico, el 410, y después de él y su trabajo en contra de las herejías y las distintas tendencias que surgieron por la falta de una dogmática cristiana aprobada y santificada por la Iglesia, es que hubo varias corrientes que interpretaban de manera inadecuada las escrituras, la Biblia. Entonces la patrística, es decir, esta etapa de los padres de la Iglesia, se caracteriza precisamente por establecer los dogmas, la dogmática cristiana, y evitar todo tipo de distorsiones o equivocaciones en la interpretación de los textos sagrados. Hay varios padres de la Iglesia, pero sin duda el más importante es San Agustín. En el siglo XIII, es decir, 8 siglos después, en lo que ya se perfila como la Alta Edad Media, el siglo XIV y XV es una anticipación ya del Renacimiento. El siglo XV aparecen ya varios aspectos importantes del Renacimiento, y el XVI sin duda que desde principios del XVI el movimiento cultural en Italia es tan fuerte que ya es claramente el Renacimiento. Bueno, les decía que en el siglo XIII aparece el más importante de los teólogos y filósofos de la escolástica, que es Tomás de Aquino.
Hay varios otros, pero por razones de tiempo y porque solamente vemos los más importantes, vamos a hablar un poco sobre él, tampoco con el detenimiento que tuvimos en San Agustín. Bueno, Tomás de Aquino vive en el siglo XIII, es fácil recordar sus fechas, 1225, 1275, vivió 50 años y tiene muchos textos que son relevantes para la teoría política, pero especialmente tres. Uno se llama Opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes. Fíjense ese título, significa que él señala cómo se debe gobernar, siguiendo el cristianismo y siguiendo los principios establecidos por los autores clásicos, concretamente por Platón y Aristóteles, precautelando el bien común y fomentando en primer lugar la virtud del príncipe, la virtud del rey, la virtud del gobernante, que además dé lugar al cultivo de la virtud de los súbditos. Entonces, esa es una obra, el Opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes. Otras dos obras que las escribió muy cerca, es decir, una después de la otra, son el Tratado de la Ley y el Tratado de la Justicia, que hablan también de lo que es justo y lo que es la ley desde el punto de vista del cristianismo. Son sin duda estas tres obras de filosofía política. Bueno, en su gran obra, en su magna obra, que seguramente ustedes conocen, que hay ediciones de hasta 10 tomos, la edición completa puede alcanzar esa cantidad. La Suma Teológica, bueno, hay también otras ediciones más cortas, ¿no? De solo 2 tomos, etcétera, pero un poco resumidas para la obra magna de este santo de la Iglesia. También hay referencias a aspectos políticos, pero lo más importante radica en que en la primera obra que les he citado, el Opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes. Brevemente yo voy a hacer una presentación de los principales temas filosófico-políticos de Tomás de Aquino dentro de algunas consideraciones más generales, por ejemplo, consideraciones sobre su filosofía. En primer lugar, cabe tener en cuenta que para Tomás de Aquino hay un filósofo que llegó a la verdad plenamente. Y ese filósofo es, ¿alguien sabe? ¿Puede responder? ¿A quién llama Tomás de Aquino el filósofo? Bueno, una pena que no sepan filosofía medieval, será que todavía no la han curso. ¿Quién habló? ¿No le decía doctor Aristóteles? Sí, muy bien, ¿cómo te llamas? Soy César, doctor. Ah, muy bien, César, es que yo veo la pantalla que estoy compartiendo y no veo la pantalla de quienes hablan. Muy bien, César, es Aristóteles. Para Tomás de Aquino, el filósofo que ha descubierto la verdad plenamente es Aristóteles. Y muchas de las ideas de Aristóteles, en realidad, Santo Tomás de Aquino las acomoda a la filosofía cristiana, o mejor dicho, su escolástica es aristotélica, es decir, él hace su sistema siguiendo a Aristóteles y acomodando a Aristóteles a sus propias creencias religiosas. En lo concerniente a temas de filosofía política, valora mucho, por ejemplo, la división de las 6 formas de gobierno, 3 normales y 3 corruptas, o que muestran
el deterioro de esas tres normales. Y es Santo Tomás quien corrige a Aristóteles, aunque ya hubo algún antecedente en Cicerón, respecto de los nombres. Aristóteles había hablado de monarquía, aristocracia y politeia como las tres formas normales, plenas, que pueden dar lugar a buen gobierno y que permiten realizar el bien común. Lo de politeia, claro, es un poco difícil de traducir. Se podría traducir como república o política, pero la forma de gobierno que se llame política no cuadra, ¿no? Monarquía, sí. Forma política de gobierno, monarquía. Forma política de gobierno, aristocracia. Forma política de gobierno, política, no resulta, ¿no? Forma política de gobierno, república, puede ser. De hecho, Montesquieu habla de esa forma política de gobierno, es decir, como forma de gobierno, la república. Y eso también cuadra en el latín, porque res pública es del latín, es el asunto público, son los asuntos públicos, eso significa res pública, res es la cosa, y pública. Por eso, en muchos discursos, hasta no hace mucho tiempo, se hablaba de la política como la ciencia de la cosa pública, o el arte de administrar la cosa pública. Ese es el sentido de res pública, ¿no? Y la palabra república. Pero eso es latín, y eso explicitó Cicerón, siguiendo Aristóteles. Bueno, Santo Tomás dice, ¿cómo vamos a entender lo de monarquía, aristocracia y politeia? Y él señala que debería entenderse como, por el contenido del libro de Aristóteles, monarquía, aristocracia y democracia. Lo que es bastante pertinente, porque en definitiva el tercer modo de gobierno o la tercera forma de gobierno normal que da lugar al desarrollo pleno del bien común, fomenta la virtud de gobernantes y gobernados y permite alcanzar la finalidad de la vida colectiva, la intelequia, la autonomía, la autarquía y obviamente lo que valora Aristóteles, el mejoramiento, el florecimiento de uno mismo, de los demás, de todos en conjunto, es la democracia. Hemos visto que Aristóteles valora como el mejor régimen posible la monarquía, pero dice, para eso se necesita un Dios entre nosotros y no hay tal Dios. Entonces, algo más realista, porque no se olviden que siempre la apunta a la tierra y no al cielo, como muestra el cuadro pintado por Rafael en el Vaticano actualmente. Bueno, entonces, para Aristóteles, una forma mixta sería la ideal, sino una forma en la que prevalezca la democracia, según Santo Tomás, o la politeia, según él. Pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también el libro, Santo Tomás dice, es monarquía, aristocracia y democracia. Y la democracia puede ser muy buena, pero como los dos otros sistemas tienen riesgos de deteriorar a estas formas normales de gobierno, también en la democracia hay esos riesgos. Y esos riesgos son tratados en varios libros de una manera brillante por Aristóteles. Los últimos libros de la política tratan precisamente de estos tránsitos y este deterioro que se da, por ejemplo, de la democracia, como también de la monarquía, que en el peor de los casos termina en el peor tipo de gobierno, la tiranía, que como hemos visto es la que cercena
todo lo que de alguna manera crece por encima de los demás, es decir, sobresale, es decir, aparece como los mejores, los brillantes, los más inteligentes. La tiranía los ciega, es decir, los elimina, los mata, los hace desaparecer. Esa es la metáfora que usa Aristóteles, ¿no? El tirano es como un segador, es decir, alguien que corta, pero ciega todo lo que es más alto, todo lo que destaca por encima de la media, porque no puede soportar que haya gente mejor que él. Entonces, en estos libros, Aristóteles estudia la forma como la tiranía se convierte, o perdón, la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía. Hay varias formas, habla de los grupos de interés, cómo estos grupos complotan contra el monarca y después contra los aristócratas, grupos de interés que a veces son relegados y cuando actúan contra los aristócratas terminan haciéndose del poder y usándolo para su propio beneficio, como la oligarquía solo gobierna para sí. Y también el deterioro de la politeia en democracia, dice Aristóteles, y Tomás de Aquino le corrige y dice, no, es el deterioro de la democracia en demagogia. Es decir, se vuelve un buen sistema que permite el bien común, una demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Es algo también insoportable, casi tan insoportable como la tiranía. Fácilmente el demagogo se puede volver tirano, además, fíjense. ¿En qué consiste? En que alguien o varios aparecen soliviantando al pueblo, diciendo que tiene grandes virtudes y que tiene el poder y que quiere esto y que quiere lo otro y que va a luchar por sus reivindicaciones hasta lo último. Y claro, él presume que él va a dirigir esa lucha. Y es así. Entonces, estos grupos de interés que posteriormente han sido llamados facciones, son terriblemente nocivos para la democracia, porque creen que solo sus intereses son válidos, sus expectativas son válidas, sus reivindicaciones se deben cumplir y están dispuestos a llegar a situaciones extremas, dañando fuertemente a la sociedad por lograrlas. Y esto es analizado muy bien por Aristóteles, cuando analiza precisamente la rebelión, la stasis, es decir, esos movimientos impulsados por demagogos que soliviantan al pueblo para alterar la democracia. Tomás de Aquino está de acuerdo y piensa que debe llamarse demagogia, lo que es una muy buena puntualización porque este régimen en que imperan los discursos sin posibilidad de deliberación racional, sino solo como consignas y como estribillos que unos y otros repiten para ser parte de estos movimientos demagógicos que pretenden también dañar el Estado de la sociedad, del Estado político de la sociedad, que sea el democrático. Tomás de Aquino los acepta también refiriéndolos a su tiempo, ¿no? No es solo algo que sucedía en tiempo de Aristóteles. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la división de los tres regímenes normales y de los tres regímenes decadentes. Esta teoría, que es fruto de un largo trabajo empírico de Aristóteles, como un tema que Tomás lo reproduce, lo ajusta, lo corrige y que es parte también de su filosofía política. Ahora bien, la más fuerte influencia fue que, como los autores de la patrística, Tomás de Aquino, en la época escolástica, también asume que la política es una actividad encaminada al fin que constituye
el bien común. Y claro, el bien común es lo que favorece a la mayoría, puede ser que no favorezca a todos, lo que tiene proyección sustentable, diríamos hoy, es decir, que no es una medida inmediata que solamente va a pasar una vez y tiene solo efectos inmediatistas, que puede ser, por ejemplo, apoyar a un candidato en un momento, pero después nada de esa política es sustentable. Son políticas, diríamos hoy, sustentables que benefician a la mayoría, que eh, dan condiciones aceptables de vida, es decir, también hay que tener en cuenta las necesidades, y cuando son muy apremiantes hay que atenderlas primero, sin duda. No se puede hacer una lista de necesidades y responder una por una. Si algunas necesidades son suntuarias, es decir, no son necesidades, ¿no? No se puede hablar de bienes suntuarios como necesidades. Es decir, las necesidades tienen que ver con las condiciones de vida y evidentemente algunos grupos, algunas clases las tienen más apremiantes que otros. Algunos tal vez tengan expectativas de disfrutar de algunos bienes suntuarios, pero esas no son propiamente necesidades, ¿no? Entonces, esos son los criterios para aplicar políticas y para que el príncipe, él habla del príncipe, fíjese, opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes. Es algo que ya hace en el siglo XIII. El rey se lo puede asumir como príncipe. Sabemos que exactamente no es, pero es el príncipe en el sentido de que es el que tiene el poder. Entonces, el otro tema importante es de influencia aristotélica, es el bien común, que también es sostenido por Platón, y de ahí también el título, buen gobierno. ¿Cuál es el buen gobierno? El buen gobierno es el que despliega decisiones tendientes a lo que he dicho, es decir, a que sean sustentables, a que atiendan las verdaderas necesidades y las más atingentes, y a que tenga un beneficio lo más extenso posible, extendido posible, es decir, que beneficie a la mayor cantidad de los súbditos. Ahora, todo esto está dentro, evidentemente, de los supuestos del mundo medieval, que supone el vasallaje, el absolutismo, como teorías que sustentan el poder del príncipe y a las que Tomás no se opone, no las critica y al contrario las sustenta. Por ejemplo, está la teoría de la gracia de Dios, es decir, ¿quiénes son en definitiva los que gobiernan? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Y de dónde surge el poder? El poder en el vasallaje medieval, en el mundo feudal de la Edad Media, no surge por méritos personales, no surge por elección del pueblo, no surge por fruto de las guerras, aunque han habido guerras y han producido cambios en los mapas europeos. En definitiva, surge de la voluntad de Dios. Estamos hablando ya de un mundo, el siglo XIII, fíjense, en que un milenio ya el cristianismo fue oficial, ya cesaron las persecuciones y los emperadores, tanto del imperio de Occidente como de Oriente, eran cristianos. Tenemos la época de Carlomagno y los acontecimientos de la Baja Edad Media, posteriormente la fundación de las universidades, la consolidación de la teoría del vasallaje, es decir, el monarca es quien detenta el poder frente a los vasallos, que son como protegidos de él, a quienes tiene que cuidar y quienes en retribución tienen que trabajar para él y otorgarle la renta.
la renta en primer lugar en trabajo, después en especie y finalmente la renta en dinero. Esas son las tres formas de la renta en el mundo medieval. Y por otra parte eh, están los privilegios, ¿no? El derecho de pernada, por ejemplo, eh, las relaciones de eh, explotación un poco encubiertas bajo esta ideología de protección de los vasallos y de cuidado, pero también de una naturaleza superior, es decir, los nobles, los reyes, no son igual que los vasallos, los campesinos, especialmente los siervos de la gleba, que es la clase social fundamental en la producción económica del medioevo, son inferiores por naturaleza al señor feudal y a los dueños, a los latifundistas que establecían condiciones de vida para todos. No es como la esclavitud griega que hemos visto con un poco de detenimiento, se parece un poco a la esclavitud en la lacedemonia, ¿no? Es decir, a la esclavitud que ejercían los espartanos contra los hilotas, pero de forma mucho más elaborada, mucho más justificada. Y en eso la religión contribuyó a fortalecer esta ideología de servidumbre, la servidumbre del siervo al Señor, no es del esclavo al amo, es del siervo al Señor. Ya no hay esa relación de esclavo-amo, sino es la relación de siervo-señor. Y el Señor es el dueño de la tierra, es el protector de la familia del siervo y del mismo, es el que establece las pautas y modelos de vida, detentor de los valores que tienen mayor profundidad, mayor reconocimiento, y es también el que aparece como superior, con otra sangre, por decir así. De ahí la idea de la sangre azul de la aristocracia, ¿no? Una sangre diferente porque es superior. Pero especialmente desde el punto de vista político, lo que importa y que Tomás asume como algo natural es que el poder en definitiva deviene de la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que el rey, sea de donde se trate, sea de los estados nacionales, ya estamos hablando de estados nacionales, ya no del gran imperio romano, ¿no? De Occidente, el gran imperio romano de Oriente, que subsistió más hasta el siglo XV, el de Oriente, pero en el Occidente, después de Carlomagno, ya comenzaron a definirse las fronteras de los estados nacionales y por lo tanto a aparecer los reyes. Y dado que el cristianismo se extendió a la totalidad del mundo conocido, del mundo europeo, los reyes y los reinos eran cristianos. Es decir, eran, estaban relacionados de una u otra forma con el poder papal, con el cristianismo. Y es por eso también que en general el papa coronaba al rey. ¿Qué significado tenía eso, que el papa coronase al rey? Que el representante de Dios en el mundo, el papa, avalaba con ese acto supuestamente la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? De que esa persona sea rey en ese reino, en, en ese estado-nación, en Francia, por ejemplo, y por lo tanto, la delegación del poder no venía del pueblo, no procedía de abajo, sino venía de arriba, de una gracia, es decir, de un regalo, de una determinación. ¿Y cómo se expresaba eso? Con la coronación que hacía el Papa del rey en ese reino. Entonces, de ahí la importancia de la religión que los primeros siglos de nuestra era fue perseguida,
fue torturada, etcétera, terminó teniendo un gran poder. Hay varias teorías, ¿no? Una teoría es muy importante, la llamada teoría de las 12 espadas, pero con el correr del tiempo y hasta llegar hasta la alta edad media, es decir, por ejemplo, el siglo XII de Tomás de Aquino, estaba perfectamente establecido que la teoría absolutista se justificaba. Les había dicho que Santo Tomás reconocía a un filósofo como el filósofo, Aristóteles. También Tomás de Aquino reconocía a un importante pensador, personaje cristiano como el apóstol, así lo llamaba. ¿Alguien sabe quién es? César ha respondido hace poco bien. ¿No sabes? Creo que se ha desconectado. Bueno, no importa. El apóstol, así lo llamaba, como llamaba a Aristóteles, el filósofo, Tomás llamaba a San Pablo el apóstol. Entonces son las cartas de San Pablo y los escritos de Aristóteles los que constituyen, por decir así, la base de la filosofía y la teología de Tomás de Aquino. Y en ese sentido es también que surge su concepción de la unión de la razón y la fe, que es un contenido muy importante en este autor, porque para él la verdad es solo una. ¿Qué significa eso? Significa que los filósofos, claro, no todos, ¿no? Pero algunos con más claridad, con más profundidad, habrían llegado a la verdad por procedimientos racionales, lo que está muy bien. El mejor y el que llegó a la verdad de forma más plena, por decir así, fue Aristóteles. Y por otra parte, habría los apóstoles, que apóstoles no solamente los seguidores de Cristo en vida, los 12 que se conocen, sino quienes también habrían de alguna manera establecido pautas de del conocimiento de Dios, pero no por conocimiento racional, no por procedimientos deductivos, no por análisis de los argumentos, sino por revelación. ¿Y a quién se les reveló? Se les revelaron muy importantes secretos de la religión, habría sido San Pablo. Entonces, la fe de San Pablo y la fe del creyente descubre este otro camino para alcanzar la verdad, que no es el camino filosófico, racional, deductivo, analítico, sino es el camino de creer en la revelación, creer en la palabra de Dios, especialmente en la Biblia, específicamente en la Biblia, como la verdad revelada. Y finalmente, entre ambas verdades no debería haber discrepancia. Esa es la teoría de la unión. Inclusive, en alguna medida, la filosofía sería sirvienta de la teología. Esa es otra concepción, en la medida en que la teología es un conocimiento, por decir así, infalible, porque su base es la revelación, su base es la palabra de Dios, y por lo tanto el hombre se puede equivocar al interpretar esa palabra, pero la revelación es tal que siempre pone de manifiesto la verdad. El trabajo del teólogo, que él también establece en la Suma Teológica, consiste efectivamente en evitar el error de interpretación, y es por eso que su método es extraordinariamente minucioso y consiste en exponer los argumentos de otros teólogos, eventualmente de otros filósofos también, hasta el detalle.
Es decir, fulano de tal dice esto, vamos a ver cuáles son sus argumentos. Primero, segundo, tercero. Estos argumentos, ¿en qué se basan? Se basan en esto, en esta realidad. Entonces, veamos si hay otra realidad diferente. Ah, hay esta otra realidad que contradiría los argumentos y por lo tanto contradiría al final la tesis del teólogo o del filósofo. Ese es el método tomista. Ese es el método de análisis del detalle para construir desde otro detalle diferente, desde otra puntualización explícita, pequeña, un sistema que al final contradice y muestra el error de la interpretación basada en argumentos que se pueden refutar. Entonces, ese es el trabajo deductivo de Santo Tomás y ese es su método en la Suma Teológica, lo que resulta sumamente exquisito desde el punto de vista racional, porque es un juego intelectual de lógica, de reducción al absurdo, porque al final sobre lo que se basa la tesis contraria que va a refutar es una constatación errada, es una base discutible, es una interpretación de los hechos sesgada. Y con una apropiada interpretación de los hechos, con un reajuste del sentido del argumento y con una precisión adecuada de lo que es la última razón que justifica una posición, va construyendo en el sentido contrario a lo que había hecho antes un proceso deductivo de construcción de juicios más generales hasta llegar a la tesis contraria. Y eso sobre todo, todos los temas de la teología. Entonces su trabajo es monumental porque constituye una depuración exquisita y detallada de las ideas teológicas erradas hasta su tiempo, que él corrige, o también eventualmente que él muestra como adecuadas, inclusive ofreciendo más argumentos para sustentarlas. Pero esto último es lo menos frecuente. Lo más frecuente es ese esquema de análisis hasta lo más específico para construir en sentido contrario un sistema diferente al que ha criticado. Bueno, ¿eso qué significa? Que la razón se une a la fe. Es decir, la verdad que es mostrada de manera infalible, aunque puede ser interpretada con error en la Biblia, no es otra, no es diferente, no es otro conjunto de aseveraciones que correspondan, por ejemplo, a la filosofía o a la razón. La verdad es una sola y se la descubre, sea por revelación y se la acepta por la fe como tal, es decir, esta es la verdad revelada por Dios a los hombres en la Biblia y así hay que interpretarla, o por el trabajo deductivo, analítico de la filosofía que construye enunciados también verdaderos y que no pueden ser diferentes a la revelación. Entonces, ese es otro contenido de la filosofía de Tomás de Aquino. La unidad de la verdad y los dos caminos, el racional filosófico y el revelado de la fe para llegar a ella. Y cómo ambos caminos se pueden unir en la suma teológica, haciendo que verdades reveladas sean tratadas racionalmente, de modo que se descubra el error de las interpretaciones. Bueno, terminemos lo de Tomás viendo algunas puntualizaciones más de carácter político. Hemos hablado del bien común, de la moral del gobernante y de los gobernados como un aspecto fundamental. Hemos visto, repitiendo a Aristóteles también, porque estas tesis son de Aristóteles y de Platón en algunos casos, que
Hay formas de gobierno que dan lugar a buen gobierno, y eso supone el bien común, etc. Hay algunas puntualizaciones interesantes en el opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes. Por ejemplo, la justificación del tiranicidio. Siguiendo a Aristóteles, dice Tomás, el tirano, o la tiranía mejor, es el peor régimen posible. Es decir, lo peor que se puede dar en cuanto a formas de gobierno es la tiranía. Ahora, siendo así, siendo que la tiranía es la peor, ¿por qué es la peor? Primero porque destruye a lo mejor de la sociedad. Los asesina, los deporta, los hace desaparecer, o los acalla, los encarcela, etc. El tirano es así. No puede soportar la crítica, no puede soportar que haya personas que dicen que esto no debería ser así, el tirano, que es un déspota, que es un arbitrario, que abusa del poder, que no se le debe permitir semejante forma de gobierno con tanta, con tanto abuso de autoridad. Entonces, quienes hacen eso son, en primer lugar, las víctimas de la tiranía. Y al tirano los reprime de muchas formas. ¿Eso qué significa? Significa al final una pérdida de lo mejor que tiene la sociedad. Son esas personas. Entonces, el daño que hace el tirano a la sociedad es enorme, porque sean pocos o muchos, sean pocas o muchas estas personas, son lo mejor que tiene esa sociedad, y al perderlas, la sociedad se convierte en un grupo de, por decir así, ovejas, autómatas que obedecen, que temen, que se aterrorizan porque les pase lo mismo y que no tienen ningún sentido de libertad para despojar al tirano del poder. Bueno, la tiranía, por eso desde Aristóteles, es el peor régimen posible. Destruye la sociedad, hace desaparecer a los mejores, imposibilita que las ideas, las iniciativas, los proyectos de los mejores ayuden a la colectividad, concentra el poder en una sola persona de una manera absoluta. No hay ley que el tirano obedezca. Puede comenzar torciendo las leyes, dándoles interpretaciones realmente intolerables por su cinismo, y al final se ríen las leyes porque también ha hecho desaparecer cualquier forma de contrapeso a su gobierno, al ejercicio de su poder. Por eso la tiranía es el más detestable de los regímenes, tanto para Aristóteles como para Tomás. Y Tomás llega a justificar, a partir de estas consideraciones, el tiranicidio, presentándolo no como solamente una exculpación del pecado, es decir, sí, yo he matado al tirano, has cometido un pecado mortal, porque matar a tu prójimo está prohibido en la ley de Dios. Desde el Antiguo Testamento se dice no matarás, entonces has cometido un pecado mortal, no un pecado bienal, sino un pecado mortal, por lo tanto te vas a ir al infierno por haber matado al tirano. Santo Tomás en su teología dice que no es así, que el que mata al tirano libera a la sociedad y por lo tanto no comete un acto de pecado mortal, no realiza un pecado mortal. Y todavía va más allá y dice, quien realiza eso de matar al tirano, que todos saben que es un tirano, es una persona que daña a la sociedad de mil formas posibles, no solamente está exculpado del pecado mortal, que ese no es un pecado mortal, sino es un deber cristiano liberar a la sociedad del tirano.
Y peor, y más aún si este es el peor tirano que se haya visto, es decir, que llegue a los extremos más de peor iniquidad, es decir, situaciones ya abominables de tirano. Entonces la obligación de la sociedad y del buen cristiano es matarlo. ¿Y por qué? Porque el daño es gigantesco y la liberación también. Es decir, liberarse de un tirano, de la peor estirpe que haya aparecido en una sociedad, es un gran acto de liberación. Y si eso se lo hace matándolo, quienes lo hacen cumplen inclusive un deber moral cristiano, fíjense. Entonces, la ley mosaica de no matarás no se aplica de una manera mecánica. Y en el caso de la política, por ejemplo, autoriza Santo Tomás con su teología a que el acto tiranicida sea no solamente esté exento de ser un pecado mortal, sino también es una obligación moral y espiritual con la sociedad. Bueno, quería hacer estas puntualizaciones sobre el pensamiento filosófico político de Tomás, que como ven es bastante similar al de Aristóteles. Vamos a pasar ahora, pregunto si alguien tiene algún cuestionamiento, algún comentario, expréselo por favor en este momento antes de que cambie las diapositivas a unas diapositivas o un texto. Si no es así, continúo. Bueno, voy a mantenerme en este texto y vamos a ver cómo hasta principios del siglo XVI, es decir, 1500, la primera década, la segunda, 1525, por ejemplo, es una fecha muy importante, ¿no? Que habla ese conferencista, porque es en esa década precisamente que Lutero clava sus tesis en la Catedral de Wittenberg. Y ese es un acto fundamental para comprender no solamente el Renacimiento, sino el final de la época medieval, el surgimiento con el Renacimiento de lo que después sería la época moderna. Sin duda hay una serie de acontecimientos históricos que hay que referir, entre ellos, por ejemplo, el descubrimiento de América, 1492, fines del siglo XV, el deterioro de la iglesia, terrible deterioro de lo más vergonzoso, y que se expresa, entre otros rasgos, con la venta de indulgencias y otras ventas, por ejemplo, el llamado simonismo, que consiste en comercializar varios sacramentos y comercializar inclusive la Eucaristía, es decir, la misa. Hacia fines del siglo XV, principios del siglo XVI, se advierten esos excesos y esa sinvergüenzura de los papas en llegar a situaciones extremas realmente. El peor fue, ¿quién sabe quién fue el peor papa en la historia de la iglesia? Tal vez tú, César. ¿León X? Fue bastante malo, pero peor fue Alejandro VI, ¿no? Ah, Este papa español que se llamaba Rodrigo Borgia y que fue padre de César Borgia y de Lucrecia Borgia y que usaba a sus 6 hijos para aumentar su poder, y algunos de sus hijos eran cardenales. Y ese es el papa que
estuvo a cargo de la iglesia cuando gobernaban Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Se dio el descubrimiento de América. ¿Qué hacía este papa? Bueno, los papas eran actores en prácticas inenarrables, simonismo y venta de indulgencias, y eso, todo esto le cargaban también a él, no fue el único, le cargaron a muchos, ¿no? A muchos papas que les acusaban de todo esto. Lutero les acusó, Savonarola en Florencia los acusó, y por eso terminó en la hoguera a este predicador Savonarola, que vivió contemporáneo a Maquiavelo, lo quemaron por mandato del Papa, que fue objeto de sus ataques, los ataques de Savonarola, acusándolo del simonismo, es decir, de vender, por ejemplo, los santos óleos, de cobrar por las misas, de cualquier acto litúrgico que debía cobrar, y de modo que no sea un costo bajo, ¿no? Simbólico, sino que sean altos ingresos para él mismo, aparte de los impuestos. Pero además estaban las acusaciones de, por ejemplo, incesto con su hija, con su hermana, de homosexualidad, de sodomía, de una enorme cantidad de perversiones, de inmoralidad, de corrupción, de compra de cargos. Se compraban los cargos de cardenales y del mismo papa. Ustedes saben que un papa pasó de ser pirata a ser papa. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Se llamaba Cosa, apellidaba Cosa. Y cuando fue papa, adoptó el nombre de Juan XXIII, el primero que se llamaba así. Después hubo otro, ¿no? Pero fue así. Y ese papa, que era un pirata, antes de ser papa, fíjense, se volvió cura después de ser pirata y después se volvió papa. Tuvo el apoyo de los Medici para lograr ser papa. Entonces la corrupción estaba tan deteriorada. Alejandro VI, VI compraba los votos de toda manera, sobornaba, ofrecía mujeres a los cardenales. Los mismos papas eran acusados de tener decenas de monjas para sus apetitos sexuales. Tenían hijos a los que además ni siquiera los escondían, los patrocinaban. El celibato se suponía que debía cumplirse de alguna manera, pero en estos casos era totalmente abierta la conducta sexual. No estaban casados, pero tenían hijos, tenían mujeres de todo tipo. Podían ser nobles que confesaban sus pecados, podían ser campesinas que estaban a disposición siempre, podían ser monjas y podían también tener opciones homosexuales. Es decir, el deterioro de la iglesia, expresado también en la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? Un papel firmado por el Papa donde dice: usted acaba de comprar un lugar en el paraíso. Entonces, cuando se muera, que lo entierren con este papel para que llegue al paraíso, para que gane la vida eterna. Entonces, la vida eterna se conseguía pagando. ¿Pagando a quién? Al Papa. Y no eran sumas bajas. Y tampoco era uno u otra venta, sino eran decenas de ventas de indulgencias. Claro, el paraíso no tendría límite, ¿no? Sería un terreno sin límite y por lo tanto podía venderse cualquier extensión a cualquiera que tuviese la suficiente cantidad de dinero. Entonces, acusaciones sobre la disoluta vida sexual y moral de estos individuos, de estos papas.
corrupción en la compra de cargos, coerción, si no podían comprar un voto de algún cardenal para que votara por uno o por otro, simplemente lo envenenaban. Lucrecia Borgia era la experta del Renacimiento en envenenamiento y era hija de Alejandro VI, de su padre, el español, este Rodrigo Borgia. Primera vez que un no italiano fue papa. Entonces, fíjense que el deterioro de la iglesia, después de tener esa historia de inicio tan heroica como fue la historia de la iglesia de las catacumbas, había llegado al peor momento, a su peor deterioro, a máxima corrupción, a la disolución moral de todos los miembros eclesiásticos. Algunos se salvaría, y las críticas que surgían no eran de otros jerarcas de la iglesia, de otros de la jerarquía eclesiástica, sino de curas de base, como Savonarola, como el mismo Lutero. Lutero era un profesor de Wittenberg muy cultivado, pero no tenía poder, y lo que él ocasiona, la separación, la reforma, es sin duda justificado en argumentos que tenían razón. Tenía una evidente razón al denunciar esta falta de vivencia cristiana, de testimonio de vida de los principales jerarcas de la iglesia que vivían en el mayor lujo, comiendo, bebiendo y teniendo placeres de los más pervertidos de manera disoluta y sin límite. Y eso, lo peor es que eso todos sabían, así que no era algo oculto. Claro que a veces trataban de hacerlo con cierto recato, pero al final todos lo hacían. Y eso a principios del siglo XVI, particularmente con las tesis de Wittenberg clavadas en la catedral de Wittenberg por Lutero. Entonces, pero no es solamente él, ¿no? No es solamente un cura, o como Savonarola, que acusaba a Alejandro VI de simonismo, es decir, de vender todo lo que se pueda. Algo que además no tenía valor, ¿no? No es que vendía una silla de oro, por ejemplo, del Vaticano, es decir, de Roma, donde estaba radicado el Papa, sino vendían papeles, vendían actos litúrgicos, vendían, por ejemplo, santos óleos, vendían bendiciones, fíjense, Dios que te bendiga, tienes que pagar. Y claro que vendía el Papa, era muy caro. Entonces, las críticas, las denuncias a estas cosas no eran de otros jerarcas que querían moralizar, sino de curas como el agustino Lutero, diríamos curas de base, además de alguien que era seguidor de la orden de San Agustín, ¿no? Savonarola, por su parte, había establecido que debería quemarse, que el cristiano debería quemar todo lo que sea incentivo al pecado, es decir, todo lo que le incentive a pecar, la propia riqueza, la acumulación de objetos de valor, debería el buen cristiano hacer una hoguera y quemar todas esas cosas para dedicar su vida a Dios. Entonces, bueno, hubo esas reacciones, ¿no? Y Savonarola justamente fue condenado por el Papa por sus ataques y vivió contemporáneamente a Maquiavelo. Hay otras denuncias, a veces con mucha chispa, ¿no? Como las que se dan en la literatura, por ejemplo, las de Boccaccio,
Giovanni Boccaccio, que escribió, aunque escribió después, no, un poco después, ¿no? No en la primera década, sino después de la peste negra. Él mismo fue víctima de la peste negra, Boccaccio, ¿no? Y no fue en los primeros años del siglo XVI, sino fue después, hacia mediados. La peste negra llegó en 1348 a Italia y se extendió rápidamente y duró unos 2 años, 3 años en Europa. Y en ese contexto escribió Boccaccio, pero otros cuentos que no hablan tanto de la peste, sino de la vida social, y no solamente él, ¿no? Sino hubo otros escritores, denunciaban precisamente la vida de los curas, la vida de la iglesia como disoluta. Hay un texto que yo les compartí y que no vamos a analizar ahora, sino la próxima clase, es La Mandrágora. Es una pieza teatral de Maquiavelo en que aparece un cura, que se llama Timoteo, y aparece como era el clero en esa época, ¿no? Totalmente interesado, que buscaba cualquier tipo de poder. El poder que buscaba era el de la confesión, saber los secretos de los demás. Buscaba algún tipo de beneficio económico y él cobra, este cura Timoteo cobra por lo que hace, ser parte de complot, aunque sea ese complot tan ridículo, ¿no? De hacerle creer al marido que hay una planta en que ocasiona que quien embaraza a una mujer después se muere. Es decir, hay literatura, cuentos especialmente, la literatura del Renacimiento, en que las críticas a la iglesia son muy ácidas, los hacen quedar en ridículo, los muestran como hipócritas, como interesados, como mentirosos, y sin duda que fue así, si desde la cabeza tenía esa práctica tan deleznable como la que caracterizó, por ejemplo, a Alejandro VI. Entonces hay esa disolución. Algo que también fue importante, aunque es un poco posterior a Maquiavelo. Maquiavelo escribe su obra El Príncipe, se cumplió hace a pocos años, los 500 años, en 1514, me parece, y otra obra, esta La Mandrágora, en 1518. Hay otras obras un poco posteriores y otros autores como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y también están las utopías, la utopía de Tomás Moro, que es de 1516. Es decir, es un contexto de nuevas ideas. Y desde el punto de vista político, fue muy importante la peste negra, porque ocasionó grandes cambios. El mundo medieval ya estaba deteriorado. Ya se produjeron las migraciones de los campesinos en Inglaterra a las ciudades, dando lugar a movimientos de los pobres, una miseria y un bandidaje enorme. Y es en ese contexto de transformaciones sociales que corresponde a principios del siglo XVI que Tomás Moro escribe su obra, ¿no? Utopía, precisamente. Pero además, la peste negra fue importante porque cambió, en primer lugar, la demografía. Los cálculos más, diríamos, mezquinos en cuanto al daño que habría ocasionado en muertos la peste negra, bueno, establecen 20-25% de la población que habría muerto. Los cálculos más, diríamos, terroríficos sobre los estragos que habría ocasionado la peste negra mencionan hasta el 60% de la población que habría muerto. Entonces, fíjense, eso es realmente dramático.
que de pronto, supongamos que haya sido el 40% de la población de algún pequeño poblado y varias estancias, varios feudos, donde los siervos trabajaban con todo el bagaje y la carga del medioevo, resulta que de pronto está despoblado, por lo menos a la mitad o al 40%, y que además han habido migraciones, porque los pobladores pobres se iban de los pueblos, abandonaban el pueblo, su actividad económica que podía ser artesanal, y se iban a las ciudades. Los campos ya no se trabajaban en la época de la peste negra. Entonces, y eso es 1348. Entonces, las transformaciones fueron sin duda grandes. Y también se resquebrajó el, el gobierno feudal, el sistema feudal, el patrocinio y el patronaje que ejercía el rey dentro de la ideología del absolutismo y la aristocracia. Hubo también momentos en que se experimentó sistemas democráticos, por ejemplo, en Italia. Maquiavelo, por ejemplo, era identificado como alguien contrario a la República, sustentador de los Medici, y que había gozado del favor de los Medici, y que cuando los Medici estaban de capa caída, porque tuvieron ciclos, ¿no? Los votaban, los expulsaban de la ciudad de Florencia, que era una ciudad de Estado, y si pasaba eso, todos los que gozaban de algún favor perdían ese favor, entre ellos Maquiavelo. Entonces, estamos hablando de un mundo en transformación que se incentivó hacia mediados del siglo XVI y que encaminó a Europa hacia la modernidad. Y en ese contexto está Maquiavelo, realizando las tareas que él mismo se había impuesto, que era algo bastante prosaico, ¿no? Que era contentar a un Medici, Julio II, me parece que era, un Medici que había retomado el poder para que le devuelva su empleo. Así de pedestre era el objetivo de haber escrito El Príncipe. Pero no le resultó. Y al final murió, en 1527 me parece, sin haber recuperado su empleo, pese a que ese mismo año los Medici otra vez fueron expulsados de Florencia. Bueno, entonces estamos en un tiempo de transformaciones enormes, de grandes crisis, como fue después la peste negra, de cambios poblacionales y de cambios de sistema, dando lugar por lo demás a que en el siguiente siglo, el siglo XVII y hasta el XVIII, se consolidara posteriormente la modernidad y al final el capitalismo. Entonces, los inicios de la modernidad están en el siglo XVI, donde además se dieron otros hechos importantes, aparte del descubrimiento de América, los viajes, por ejemplo, de Marco Polo hasta la India y más allá, que habían descubierto la ruta de la seda, que habían forjado una mayor comunicación con el mundo oriental, y otros acontecimientos también importantes, como fue la ruptura, el cisma de la iglesia, la división del cristianismo, la fundación de otras iglesias luteranas, anabaptistas, calvinistas, que son las principales iglesias protestantes. Las denuncias contra los papas y su vida moral, etcétera. Todo eso dio lugar en el contexto además del utopismo, Utopía y otras obras como son las de Tommaso Campanella, La ciudad del sol,
de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, son evidentemente el contexto en el que se dieron las ideas de Maquiavelo y que constituyen el inicio de la modernidad en el también inicio de este gran movimiento que fue contrario al teocentrismo, el Renacimiento, de carácter eminentemente antropocéntrico. Esto vamos a ver con detalle en la próxima clase, vamos a ver también las ideas del príncipe, y después pasaremos del inicio del siglo XVI al siglo XVII con Hobbes, al siglo XVIII con la Ilustración, al siglo XIX con Hegel, Marx, y con eso terminaremos la modernidad, yo creo en unas tres sesiones más. Bien, este otro punto después lo veremos muy rápidamente y ya vamos a ser momento también de escuchar las exposiciones de ustedes, que como saben van a iniciarse el 28 de este mes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.